Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Ay, qué emoción tenerlos aquí otra vez! Son lo máximo. Espero que estén súper preparaditos para un chismecito de aquellos, de esos que nos encantan y que nos dejan pensando y sippeando. Porque hoy agárrense fuerte del mate o del café o del té, lo que prefieran, porque les traigo una noticia que, créanme, va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca y sobre todo, los corazoncitos de todos los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, mis vidas lo adivinaron. Vamos a sumergirnos de lleno en el universo Candem. Esa pareja icónica que nos robó el alma en Erkencikus y que, bueno, admitámoslo, siempre nos ha tenido con esa pequeña, o no tan pequeña, esperanza de que su magia, su química explosiva, trascendiera la pantalla y se convirtiera en una historia de amor real. Antes de que me lance de lleno a este bombazo, quiero hacerles un recordatorio express, pero importantísimo. Si por casualidad del destino son nuevos por aquí, o si son de esos traviesillos que siempre ven mis vídeos, se ríen conmigo, comentan, pero se les olvida darle al botón de suscribirse, los estoy viendo, no se hagan los locos. Caraguiño, este es el momento ideal para enmendar ese pequeño desliz y darle clic al botoncito rojo. No se arrepentirán, se los prometo. Y ya que estamos, activen esa campanita coqueta, para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones. Porque aquí en mi canal, siempre les traigo los chismes más jugosos, las noticias más frescas, los secretos mejor guardados hasta ahora, y por supuesto, mucho pero mucho amor para todos y cada uno de ustedes. Así que suscríbanse ya, no lo piensen más, y únanse a esta gran familia que cada día crece más y más. Los quiero un montón. Bueno, ya a lo que vinimos. Que los tengo con el corazón latiendo a 1000 por hora, lo sé. Y es que la noticia que les traigo hoy es de esas que te quitan el aliento, de esas que te hacen cuestionar todo lo que creías saber, de esas que te dejan con la boca abierta y los ojos como platos. Porque a ver, seamos honestos, ¿quién, díganme quién, no se enamoró perdidamente de la conexión mágica, electrizante entre Can y Demet? ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada sonrisa cómplice, con cada escena romántica que nos regalaron en Erkencikus? Vamos, no me digan que no. La verdad es que su química era innegable, algo fuera de este mundo, una fuerza de la naturaleza. Y por eso, precisamente por eso, durante muchísimo tiempo, todos, absolutamente todos, desde la abuela que ve telenovelas en pantuflas hasta el crítico más exigente de cine, estuvimos esperando, anhelando, soñando con que ese amor tan bonito, tan puro, tan palpable, se hiciera realidad fuera de la pantalla, en la vida real. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Claro, después, como suele suceder en la vida, cada uno tomó su propio camino, exploró otras relaciones, se embarcó en otros proyectos profesionales. Can, nuestro Candivit, se fue a conquistar Italia, a aprender italiano, a enamorar a las italianas y a los italianos, ¿por qué no? Demet, nuestra Sanemaidin, siguió brillando en Turquía, protagonizando otras series, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Y bueno, para sorpresa de muchos y decepción de otros, Demet encontró el amor y se casó. Parecía, mis amores, que el sueño de verlos juntos, de verlos felices, de verlos como una pareja real, se había desvanecido por completo, como una estrella fugaz en la noche oscura. El fandom Candem se resignó, o eso creíamos, guardando en lo más profundo de sus corazones ese recuerdo imborrable de una conexión única e irrepetible. Pero, ojo ahí. Que aquí es donde la historia da un giro inesperado, donde el guión se pone interesante, donde la trama se complica y se vuelve adictiva. Aquí es donde viene la bomba, la noticia explosiva, el chisme del siglo. Porque, mis queridos, en las últimas semanas, los rumores, las señales, las pistas, los guiños, han sido abrumadores. Una avalancha de información que nos ha inundado y que apunta, con una fuerza imparable, a una sola dirección: Can Yaman y Mehmet Özdemir podrían estar acercándose de nuevo. Lo sé. Ya los veo con los ojos bien abiertos, la mandíbula desencajada y el corazón a punto de explotar. Están pensando, ¿pero cómo? Si Demet está casada. Si ya rehizo su vida. Si parecía tan feliz. Y sí, mis amores, es cierto. Demet se casó hace un tiempo, celebró una boda espectacular y parecía estar viviendo un cuento de hadas. Pero como dice el dicho, no es oro todo lo que reluce. Y las malas lenguas y algunas fuentes bastante confiables, debo decir, fuentes que saben lo que dicen, fuentes que tienen información de primera mano, aseguran, con insistencia, que el matrimonio de Demet no estaría pasando por su mejor momento.
De hecho, se habla de crisis, de distanciamiento, de problemas de comunicación, incluso de una posible separación. ¡Ay, Dios mío, qué fuerte! Y casualmente o no tan casualmente, porque en este mundo nada es casualidad, Can Yaman ha estado muy presente en la vida de Demet últimamente, aunque sea de forma indirecta, sutil, casi imperceptible. Pero ahí está. Esa presencia latente que ha encendido todas las alarmas y ha reavivado la llama de la esperanza en el fandom Kandem. ¿A qué me refiero con esto? Pues, para empezar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, en los mismos eventos sociales, en las mismas fiestas, aunque no necesariamente juntos. Por ejemplo, ambos asistieron a la fiesta de cumpleaños de un amigo en común hace poco. Y aunque no hay fotos de ellos juntos en la fiesta, varios testigos presenciales aseguran que estuvieron charlando animadamente durante un buen rato, riendo, compartiendo confidencias. Ojo ahí. Que las miradas dicen más que 1000 palabras. Pero eso no es todo, mis queridos. También han estado interactuando en redes sociales, en Instagram, en Twitter, de una forma que no lo hacían desde hace mucho tiempo. Can ha dado me gusta a varias fotos de Demet, fotos muy bonitas por cierto, e incluso le ha dejado algunos comentarios sutiles, pero que los fans, con su aguda capacidad de análisis y su ojo de lince, han interpretado como señales inequívocas de que algo está pasando entre ellos. Comentarios como guapísima, radiante, me encanta tu nuevo look. ¡Ay, Can! ¡Qué galán! Y Demet por su parte ha respondido a algunos de estos comentarios con emojis cariñosos, corazones, caritas sonrientes, guiños. A ver, díganme si eso no es sospechoso. Si eso no huele a reconciliación. Si eso no nos da una esperanza. Y lo más importante, lo que realmente ha encendido las alarmas de todos los fans, lo que ha provocado un auténtico terremoto en el fandom Kandem, es que se rumorea, con insistencia, que Can y Demet podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Sí, mis amores, lo oyeron bien. Prepárense para desmayarse. Se dice, se comenta, se especula, que una importante productora turca, una productora muy prestigiosa, estaría preparando una nueva serie, una serie espectacular, con un guión increíble protagonizada por ellos dos. Imagínense la bomba. La explosión. El revuelo mediático. Si esto se confirma, sería la confirmación definitiva, la prueba irrefutable, de que algo muy especial está pasando entre ellos. Sería un sueño hecho realidad para todos los fans de Kandem. Claro, de momento, como les digo, todos son rumores, especulaciones, pistas, señales. No hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores, ni por parte de las productoras involucradas. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que el río está sonando con mucha fuerza últimamente. Un río caudaloso, lleno de fuerza y energía. Además, no podemos olvidar ni ignorar la química innegable, la conexión profunda, la magia que existe entre Can y Demet. Esa química no se crea de la noche a la mañana, no se inventa, no se puede fingir. Esa química es real, es auténtica, es palpable. Y tampoco se olvida fácilmente. Y si a eso le sumamos la posible crisis en el matrimonio de Demet y el acercamiento de Can, pues la ecuación es bastante clara, algo está pasando. Algo se está moviendo. Algo está a punto de explotar. Ahora, antes de que salgan corriendo a gritar a los cuatro vientos que Can y Demet están juntos, que se aman, que van a protagonizar una serie juntos y que van a vivir felices para siempre, quiero ser cautelosa, quiero mantener la calma. Como les dije, todos son rumores, especulaciones. No hay ninguna confirmación oficial. Podría ser que simplemente sean buenos amigos, que se tengan cariño, que se respeten. Podría ser que estén coincidiendo en los mismos eventos por casualidad, que tengan amigos en común. Y podría ser que estén interactuando en redes sociales como lo harían con cualquier otro colega, sin ninguna doble intención. Pero sinceramente yo no creo en las casualidades. Y menos en el mundo del espectáculo, donde todo está calculado, donde todo tiene un propósito. Además, si analizamos la situación con un poco de perspectiva, con un poco de lógica, con un poco de sentido común, tiene mucho sentido que Can y Demet estén acercándose de nuevo. Ambos están en un momento muy importante de sus carreras. Can está triunfando en Italia, es cierto, pero seguramente echa de menos su país, su gente, su idioma, su cultura. Y Demet, aunque está casada, quizás se da cuenta de que su matrimonio no es lo que esperaba,
que no la hace feliz, que no la llena. Y quizás en medio de todo este caos, de todas estas dudas, de todas estas incertidumbres, se da cuenta de que Khan es el hombre de su vida, el hombre que siempre la ha entendido, el hombre que la ha hecho reír, el hombre que la ha amado incondicionalmente. Y a ver, seamos honestos, ¿quién no se sentiría atraído por Khan Yaman? El hombre es guapísimo, talentoso, carismático, divertido, aventurero. Un verdadero galán de telenovela. Un príncipe azul de la vida real. Y Demet, por su parte, es una mujer hermosa, inteligente, talentosa, con un gran sentido del humor, con una personalidad arrolladora. Una princesa de cuento de hadas. Son una pareja perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella. Están hechos el uno para el otro. Así que, mis amores, esa es la bomba que les tenía preparada. Khan Yaman y Demet Özdemir podrían estar acercándose de nuevo. ¿Será que el amor renace entre ellos, como el ave fénix que resurge de sus cenizas? Volveremos a verlos juntos en la pantalla, protagonizando una historia de amor que nos haga suspirar y soñar. ¿Se confirmará la crisis en el matrimonio de Demet? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros estaremos aquí, con los ojos bien abiertos, con los oídos bien atentos, analizando cada pista, cada rumor, cada señal, para mantenerlos informados de todo lo que pasa con esta pareja que nos roba el corazón y que nos tiene en vilo. ¡Ay, Candem! Que nos hacen sufrir. Pero que nos hacen soñar. En resumen, hoy hemos hablado de los fuertes rumores que apuntan a un posible reencuentro entre Khan Yaman y Demet Özdemir, impulsados por coincidencias en eventos sociales, interacciones en redes sociales y, sobre todo, el rumor de un nuevo proyecto juntos. Hemos analizado las posibles causas de este acercamiento, como la posible crisis en el matrimonio de Demet y la innegable química que existe entre ambos. Y aunque hemos sido cautelosos reconociendo que todos son rumores, hemos admitido que las señales son bastante evidentes y que la esperanza está más viva que nunca. Quiero agradecerles a todos, de corazón, por estar aquí conmigo, por compartir este chismecito, por reírse conmigo, por comentar, por suscribirse y por seguir apoyando mi canal. Son lo máximo. Los quiero un montón. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya dejado con la misma emoción, la misma intriga y la misma esperanza que a mí. Ahora, quiero saber su opinión. Quiero leerlos. ¿Creen que Khan y Demet están destinados a estar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie? ¿Creen que el matrimonio de Demet tiene futuro? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos fans de Khan y Demet, para que se enteren de esta bomba y para que podamos shippear juntos. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo en sus redes sociales para que llegue a más personas y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que viva Candem. Que viva el amor.